En Onda Cero, León en la Onda. Tu salud, tú eliges. Así se llama este espacio que estamos ahora comenzando en nuestro programa a esta hora, en el que de nuevo nos acercaremos hasta el Hospital San Juan de Dios para charlar con sus profesionales. El Hospital San Juan de Dios es un centro sanitario que cuenta con una plantilla de trabajadores, de especialistas, de profesionales y de unas instalaciones pues verdaderamente excepcionales. Todos los martes, aquí en la sintonía de Onda Cero, el Hospital San Juan de Dios, recuerden que abre sus puertas a todo aquel que quiera solicitar sus servicios y lo pueden hacer de una manera muy sencilla, bien por teléfono, llamando al 987 23 2500, 987 23 2500, o bien a través de la web del hospital, www.hospitalsanjuandedios.es. Enseguida entramos en conversación con nuestros invitados de esta mañana. Antes les contamos que la campaña solidaria del Hospital San Juan de Dios de León asegura la continuidad de una matrona y una enfermera en la clínica de New Crew Town, en Liberia, que también forma parte de la gran familia de los hermanos de San Juan de Dios. Los pacientes del hospital y los hermanos de San Juan de Dios contribuyen así en la mejora asistencial de la población liberiana que acude a este centro de salud en Monrovia y que va a seguir contando con una matrona, como decimos, y con 2 enfermeras. Bueno, pues esta mañana tenemos a 2 especialistas en medicina interna. Nos acompañan el doctor Roberto Riera. Doctor Riera, buenos días. Buenos días. Y también está con nosotros la doctora María Ledo. Doctora Ledo, muy buenos días. Hola, buenos días. Como digo, ambos médicos internistas que nos vienen a hablar de un tema que yo creo que nos interesa a todos. Nos vienen a hablar de la hipertensión arterial. Yo no sé si saben que el pasado 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud, que este año tenía por tema central la hipertensión arterial. Y precisamente de este problema, de esta patología tan extendida, vamos a hablar los próximos minutos. Doctor, ¿qué es la hipertensión arterial? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, pues definimos con cifras la hipertensión arterial cuando la tensión sistólica, que es la que se conoce como la alta, la máxima, pasa de 140, y cuando la diastólica, la baja o la mínima, pasa de 90. Entre 120 y 140 o entre 80 y 90 hablamos de prehipertensión. La hipertensión arterial realmente en los países industrializados es un auténtico problema de salud pública y podemos decir que probablemente que junto con la diabetes es una de las epidemias silenciosas del siglo XXI. Es una epidemia porque estamos hablando de unos 14 millones de pacientes hipertensos en España, es casi un 40% de la población adulta, que extrapolado a la población de León serían unos 80.000 pacientes hipertensos en el área sanitaria de León, excluido el Bierzo para hacer números redondos. Por tanto es una epidemia y es silenciosa porque por desgracia la tensión no duele. No duele quiere decir que no hay clínica hasta que no se afecta un órgano vital, un órgano diana, y para eso ha pasado un tiempo desde que empezó la enfermedad. Por eso es silenciosa y por eso, aunque es una patología conocida de sobras, pues hay un buen número de pacientes que son hipertensos y no lo saben. Por tanto, no tienen oportunidad de acceder al diagnóstico y al tratamiento correcto. Y que corre riesgos de salud de los que enseguida hablamos. Ha hablado de 14,9 más o menos, ¿no? Lo que sería la hipertensión arterial en cualquier tramo de edad. Es decir, no, si alguien tiene unos parámetros por encima de esos, da igual que tenga 18 años que 68, siempre hablamos de hipertensión arterial. Siempre hablamos de hipertensión arterial. Durante mucho tiempo ha habido teorías que hablaban de que especialmente la hipertensión arterial sistólica aumentaba de forma más o menos normal, o lo que se consideraría fisiológica con la edad, pero últimamente está bastante claro que siempre es importante. En las edades extremas de la vida también hay hipertensión, que es igualmente peligrosa. De una auténtica epidemia estamos hablando, la hipertensión arterial. Doctora Ledo, ¿cuáles son sus consecuencias? Bueno, pues sabemos que la hipertensión arterial mantenida en el tiempo y sin recibir tratamiento, incluso en aquellos pacientes en los que debuta como formas leves, con el paso de los años acaba teniendo importantes repercusiones sobre la salud de nuestros pacientes, que pueden llegar a ser incluso letales en algunos de ellos. Sabemos que la hipertensión arterial, junto con otros factores de riesgo cardiovascular, como pueden ser la obesidad, el tabaquismo, la diabetes, etcétera, es responsable de más de un tercio de las muertes de causa cardiovascular y cerebrovascular, que está descrito que en nuestro país y a día de hoy son la primera causa de muerte e incapacidad.
Por ejemplo, se relaciona la hipertensión arterial como el primer factor de riesgo para padecer un ictus. Aparte de la afectación a nivel cardíaco y a nivel del sistema nervioso, también existen otros órganos que nosotros llamamos diana o órganos blanco, sobre los que la hipertensión arterial mantenida en el tiempo acaba repercutiendo y acaba causando patología derivada, ¿no? Como son principalmente el riñón y también la retina. Y algunas de las patologías que podemos describir en estos pacientes cuando acaban afectando a estos órganos son, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica, o a nivel de la retina, la retinopatía de origen hipertensivo, que en algunos pacientes incluso puede progresar hasta la aparición de ceguera. Estamos hablando entonces, doctora, de consecuencias muy serias. No es un tema para dejar aparcado, ¿no?, lo de la hipertensión arterial. Bueno, ¿cuáles son sus causas, doctor? Pues en la inmensa mayoría de los casos, en el 90-95%, quizás la causa es desconocida. Hay una serie de factores predisponentes, hablaremos luego de ellos y ya ha mencionado alguno mi compañera, como por ejemplo el consumo de sal, de tabaco, de alcohol, la obesidad, el sedentarismo, pero no hay una causa como tal, más que en un 5 a 10% de los casos, donde se llama hipertensión secundaria, y puede haber un motivo a nivel endocrino, a nivel renal, a nivel neurológico. En esos casos sí que se puede diagnosticar y se puede tratar de forma concreta. En el resto, la inmensa mayoría, es lo que conocemos como hipertensión arterial esencial o primaria o idiopática, y quiere decir que no hay una causa conocida, aunque sí hay, como he dicho, una serie de factores predisponentes y sobre los que se puede atajar. Luego hablamos un poco de ello. Estamos con la tensión alta, ¿no?, que se suele decir, la hipertensión arterial. Doctora Ledo, ¿existen tipos especiales de hipertensión arterial? Pues sí que existen algunos subtipos especiales y que, bueno, requieren ahí un poquito de... Hace referencia, fundamentalmente vamos a hablar de dos de ellos, sobre todo por las implicaciones que tienen en cuanto a las peculiaridades de su diagnóstico y de su seguimiento. En primer lugar está la hipertensión arterial de bata blanca, que ya es, bueno, bastante conocido el término, y hace referencia a aquellos pacientes que presentan cifras de presión arterial persistentemente elevadas cuando están en la consulta médica, sobre todo cuando están en presencia del médico, pero que sin embargo son pacientes que si se someten a la determinación de la presión arterial fuera de la consulta, tienen cifras dentro de la normalidad. Sin embargo, a pesar de que la definición es de esta manera, sí que está descrito que algunos pacientes que presentan hipertensión de bata blanca pueden progresar hasta una hipertensión arterial mantenida, ¿no? Por lo que es importante tener bien controlados estos pacientes y hacerles también un seguimiento. Y luego el segundo subtipo así un poquito especial, que de alguna manera es como el fenómeno contrario a esta hipertensión de bata blanca, es la denominada hipertensión enmascarada. Es algo menos frecuente que la hipertensión de bata blanca, pero no por ello menos importante, ya que es un poco más difícil de detectar en los pacientes que la padecen, y por tanto más difícil de poder diagnosticar y poder poner un poquito tratamiento. Esta se define como aquella hipertensión que afecta a los pacientes que presentan cifras normales de presión arterial en la consulta médica, pero que sin embargo es fuera de ella donde presentan elevación de sus cifras, ¿no?, en su domicilio, en el trabajo, y parece que, bueno, que aquí pueda ir un poquito más relacionado con problemas a nivel de estrés, de, bueno, ritmo de vida de los pacientes. Podemos sospecharla, por ejemplo, en aquellos pacientes que, a pesar de localizar o de ver cifras normales de la presión arterial cuando están en la consulta, sin embargo aparecen lesión a nivel de esos órganos diana que hablábamos al principio y que a priori no tienen relación con las cifras elevadas de presión arterial. Muy interesante. Doctor Riera, ¿cómo medimos la tensión arterial? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo se mide? Pues estamos hartos de ver tomar la tensión en mil situaciones, y sabemos que es una técnica aparentemente sencilla, es una técnica barata, rápida, y es una técnica que toleran muy bien los pacientes y conocen muy bien los sanitarios. Sin embargo, como todas las técnicas, pues requiere una habilidad y un saber hacer para que sus valores sean fiables, de forma que necesita de un aprendizaje. Y además hay una serie de factores que a priori pueden parecer banales, pero que modifican la fiabilidad de la toma. Factores como la temperatura de la habitación en la que tomemos la tensión, como la hora del día,
como el grado de estrés físico o psíquico del paciente, o incluso, y un poco a tenor de lo que hablábamos antes, el lugar físico, el espacio físico en el que se toma la tensión, sobre todo si está en el ámbito sanitario. Y por eso es por lo que se han tenido que desarrollar técnicas alternativas de tomar la tensión fuera del ámbito sanitario, donde parece que los resultados son más fiables o más útiles. Hay dos sistemas fundamentales, que son la automedida de la presión arterial, el aparato que se puede tener en casa, y la monitorización ambulatoria de la tensión arterial. Las explicamos un poco, si te parece. Por supuesto que sí, sobre todo lo de medirnos nosotros la presión arterial, ¿no, doctora? ¿Es fiable la automedida de la presión arterial? Pues realmente sí que es una herramienta eficaz y muy útil para nosotros, para nuestro día a día en la clínica. Se sabe que ha conseguido llegar a evitar hasta cerca de un 30% de las decisiones clínicas inadecuadas. Por ejemplo, en aquellos pacientes que hablábamos anteriormente con esa hipertensión de bata blanca, ¿no? A la hora de plantear tratamientos. Es también importante para nuestros pacientes y para la evolución de su enfermedad que consigamos que se involucren en el autocuidado de su propia salud y en el control en este caso, de las cifras de presión arterial, ¿no? Podríamos compararlo algo así como a los pacientes diabéticos que se someten a las pruebas de glucemia en su domicilio, ¿no? Que son ellos los que se miden el azúcar. Es una herramienta fácil, pero que requiere, pues un poquito de instrucción por nuestra parte para los pacientes para que lo hagan correctamente y para poder sacarle la mayor rentabilidad posible, ¿no? Lo ideal sería que se hicieran unas medidas de la presión arterial durante al menos una semana, pero lo mínimo serían durante 3 días consecutivos, ¿no? Les indicamos que se tomen la presión arterial unas 3 veces por la mañana y 3 veces por la tarde o por la noche. Siempre deberían de hacerlo antes de la ingesta y antes también de tomar la medicación habitual. Deben de elegir un ambiente tranquilo, como decía antes Roberto, ¿no? Un ambiente tranquilo, sin ruidos, con una temperatura agradable. Deben de evitar el consumo de alcohol, de café o de tabaco, realizar ejercicio físico al menos unos 30 minutos antes de la toma, porque puede verse un poquito influenciado los resultados si no. Antes de la medición también les indicamos que estén un poquito en reposo, como unos 5 minutos antes de realizar la toma, y durante la misma tienen que cuidar un poco la postura. Parece algo banal, pero es importante, ¿no? Estar bien sentados, con la espalda bien apoyada en el respaldo, permanecer quieto y sin hablar durante la medida. Todas esas mediciones que van haciendo los pacientes nos las anotan en un cuaderno y luego es lo que nos traen a la consulta. Y en base a ello y el resto de exploraciones físicas o pruebas complementarias en las que nos apoyemos es en base a lo que establecemos nuestra estrategia. Doctor Riera, hemos oído hablar de la MAPA. Bueno, aprovechando que estamos hablando de la hipertensión arterial, explíquenos en qué consiste la MAPA y en qué situaciones está indicada. Pues la MAPA son las siglas de monitorización ambulatoria de la presión arterial y es una técnica relativamente sencilla que consiste en el paciente viene a la consulta, se le coloca un manguito de tensión y se le coloca un aparato de registro, una grabadora que va sujeta a la cintura, que no hace ruido ni es molesta en absoluto. Se unen el manguito y la grabadora por unos cables que se disimulan debajo de la ropa. Y esto es importante porque de ahí el paciente va a salir a su casa y va a tener este aparato puesto durante 24 horas, durante un ciclo completo de día y de noche. Se tiene que elegir un día normal, laborable, en el que el paciente haga su rutina, que tome su medicación a las mismas horas. Y lo único que se le pide es que ese día intente no hacer ejercicio extremo, que intente no tener un estrés excesivo. El aparato, el manguito, se infla y toma la tensión de una forma periódica, más o menos cada 20 o 30 minutos según lo programemos durante el día, y cada media hora o una hora durante la noche. En general lo que nos cuentan es que normalmente no les despierta el inflado del manguito. Al día siguiente, después de un ciclo entero, el paciente vuelve a la consulta y le retiramos el sistema. Los datos de la grabadora se vuelcan con un software en el ordenador y se interpretan, y el ordenador nos ofrece una gráfica en la que se ve la media de tensiones durante todo el periodo, la media de tensiones durante el día, durante la noche, y eso nos sirve un poco para enfocar a qué horas y en qué cantidad dar el tratamiento y orientar las estrategias. ¿Cuándo está indicada? Pues como dijimos antes, con unos 80.000 hipertensos en León es evidente que no a todo el mundo se le debe ni se le puede poner, aunque es verdad que ahora mismo está más disponible en las consultas esta técnica y cada vez la usamos más. Pero bueno, sí que hay 3 o 4 situaciones donde está especialmente indicada.
de las que comentó antes María, pues en las dos, en la hipertensión de bata blanca, cuando hemos tomado la tensión en la consulta, sale alta y en el domicilio sale normal. Ahí queremos ver exactamente qué es lo que pasa de día, de noche. Y en el fenómeno contrario, en la enmascarada, un poco por lo mismo o casi más todavía, porque la tensión era normal en la consulta, pero al poner el mapa vemos que es alta en casa o incluso más alta por la noche. Todo eso tiene implicaciones. Luego un paciente recién diagnosticado que todavía no tiene alteración de estos órganos vitales, donde se supone que lleva poquito tiempo, ahí nos interesa ver hasta dónde llega esa elevación. Y luego, por supuesto, un paciente con lo que llamamos hipertensión rebelde o refractaria, que ya está tomando varios fármacos en dosis altas y que aún así no acaba de controlarse. Ahí también queremos ver igual cuál es la evolución a lo largo del día, de la noche, por lo mismo, por cuándo dar y cuánto dar de medicación. Y luego, por último, no es exactamente una indicación muy frecuente o que pensemos mucho en ella, pero las hipotensiones, lo que conocemos todos en la calle igual como lipotimias, también se pueden estudiar con esta técnica, tanto en pacientes que estén con tratamiento como en aquellos que no lo estén, que sencillamente les tengan bajadas bruscas de tensión. Sí, por cierto, que estamos hablando de hipertensión arterial, que es el tema de hoy, pero a los hipotensos, ¿qué les podemos decir? Los que tienen la tensión baja, que también los hay. En general, en un paciente sano, sin patologías asociadas y con una hipotensión asintomática, quiere decir que con una tensión baja que en general no le da problemas, hasta ahora lo que hay de estudios de evidencia científica es que la tensión arterial cuanto más baja mejor, a grandes rasgos y en gente sana y en gente que no toma tratamiento. Hay determinadas patologías, por ejemplo patologías neurológicas, Parkinson y demás, que tienen tendencia por la alteración de los nervios a dar bajadas bruscas de tensión, y ahí sí que eso es peligroso. Y luego está el fenómeno del ortostatismo, que va un poco por la misma línea, en el que el paciente se levanta y al levantarse bruscamente, para entendernos rápido, la sangre baja del cerebro y hay una bajada también de tensión y hay un desmayo, con lo cual eso sí que es una cosa que se acentúa con la edad y en la que hay que prevenir al paciente de que se siente primero al levantarse, que no se levante bruscamente por la noche al baño y ese tipo de situaciones, porque ahí sí que hay una hipotensión, un ortostatismo y puede provocar una caída y un problema. Estamos terminando, seguimos con la hipertensión arterial. Le iba a preguntar, doctora, si podemos hacer algo, me imagino que sí, para evitar las situaciones de riesgo, pero antes, es que menudo cóctel la gente o esas personas que tienen hipertensión arterial y además fuman y además tienen colesterol y además están obesas, ¿no? Eso es un cóctel muy peligroso, me imagino, ¿no? Una bomba. Una bomba. Bueno, pues ¿qué podemos hacer para evitar las situaciones de riesgo? Bueno, pues hay una serie de actuaciones que son relativamente fáciles de poder seguir por los pacientes y que están dirigidas precisamente a mejorar nuestro estilo de vida, ¿no? Pudiendo prevenir así el desarrollo de, en general, enfermedades cardiovasculares, y entre ellas pues la hipertensión arterial, que es lo que nos ocupa hoy, ¿no? Sobre esto me gustaría hacer hincapié en las medidas que llamamos higiénico-dietéticas, ¿no? Para nosotros son el pilar fundamental sobre el que sostenemos el resto de estrategias a seguir con nuestros pacientes, ¿no? Por supuesto, sin olvidar el tratamiento farmacológico para aquellos que, bueno, en un momento dado lo necesiten, bien al principio de la enfermedad, porque tengan un riesgo cardiovascular elevado, o bien con el paso del tiempo, ¿no? Pero con estas medidas puestas en marcha en un primer momento del diagnóstico, sabemos que podemos controlar a un porcentaje importante de nuestros pacientes. Nosotros les hacemos hincapié sobre todo en cuanto a la alimentación, que sabemos que juega un papel fundamental. Entonces, lo principal que les recomendamos es la restricción de la sal en la dieta, ¿no? La Organización Mundial de la Salud recomienda una restricción de la sal total en la dieta de hasta unos 5 gramos como máximo de sal al día, ¿no? Sabiendo que muchos de los alimentos que tomamos tienen un contenido importante ya de sodio, ¿no? Ya no solamente lo que le podemos añadir luego. Junto con esto, junto con realizar una dieta saludable, pues es el otro pilar también fundamental, la práctica de ejercicio físico regular, ¿no? Tanto para controlar la presión arterial como tal, como para prevenir la obesidad, que también juega, pues eso, como decías bien al principio, un papel muy importante en estos pacientes. Lo que venimos aconsejando es la práctica de unas 3 o 4 sesiones por semana aproximadamente, siempre lógicamente dependiendo de la disponibilidad y de lo que nuestros pacientes puedan hacer, ¿no? Siempre hay que hacerlo un poco individualizado.
Estas sesiones deberían de tener como una duración mínima de unos 30 minutos, 30, 40 minutos, y se basaría en ejercicio físico de tipo aeróbico, por ejemplo, caminar a paso ligero, correr, o para aquellos pacientes que puedan hacerlo, la natación o la bicicleta estática también serían buenas prácticas, ¿no? Junto con estos dos pilares fundamentales que son la alimentación y el ejercicio, pues también, por supuesto, está el abandono del hábito tabáquico y el consumo moderado de alcohol, ¿no? Uh-huh. Y para terminar, creo que hay una página web que puede ayudar mucho a la gente pues que tenga este problema, ¿no? Efectivamente, hay una página web que se llama www.clubdelhipertenso.es, que se puede acceder bien directamente a través del enlace o a través de la página web de la Sociedad Española de Hipertensión, que también tiene un link. Es una página que está orientada a pacientes hipertensos y al público en general, ¿no? Y ahí sí que están recogidos muchos consejos prácticos para estos pacientes, recetas de cocina, etcétera, y creo que sí que puede ser interesante para ellos. Pues así terminamos nuestra charla de hoy. Hoy hemos hablado con el doctor Roberto Riera y la doctora María Ledo, son especialistas en medicina interna. Ambos realizan su labor profesional en el Hospital San Juan de Dios y a los dos les damos muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Así que un saludo, ha sido un placer escucharles y charlar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.